Si realizáramos un sondeo acerca de las principales amenazas del cristianismo en nuestro tiempo, seguramente muchos dirían que son las persecuciones que se sufren en países hostiles a la fe cristiana. Otros dirían que son las sectas falsas y algunos otros comentarían que son las expresiones del mundo posmoderno o la inmoralidad que caracteriza a esta generación. Y en buena parte esto es cierto. No obstante, muchas veces las amenazas más fuertes no son las que provienen del exterior, sino las que se gestan desde el interior, en el seno mismo de la iglesia. Pablo en su carta a los Colosenses advierte a los creyentes de esta iglesia en contra de 3 peligros latentes a los que estaban siendo expuestos internamente. Recordemos que en estas iglesias de Asia Menor se habían levantado falsos maestros que promovían un sincretismo religioso y su discurso estaba centrado en todo menos en Cristo. Ellos aseguraban que los creyentes necesitaban algo más aparte de Cristo para estar completos, para experimentar una vida espiritual más plena y para adquirir un conocimiento supremo. De ahí la insistente promoción de rituales, visiones místicas y disciplinas autoimpuestas. Y sabe, no es que le quiera dar malas noticias, pero estas mismas amenazas prevalecen en nuestros días. Así que acompáñeme a descubrir cómo es que Pablo combate estos 3 peligros para los creyentes de Colosas. Estamos en nuestra serie expositiva por él y para él, basada en la carta de Pablo a los Colosenses. Comenzamos. En la enseñanza anterior, Pablo deja en claro para los creyentes el tema de la suficiencia de Cristo como Salvador y los efectos de su obra redentora. Las verdades que expone son: primero, fuimos circuncidados en Cristo y por Cristo, refiriéndose a una circuncisión espiritual, no física. Por lo tanto, no necesitamos ningún ritual para ser aceptados por Dios. Segundo, fuimos sepultados y resucitados con Cristo. Por lo tanto, dejemos el pecado y vivamos la vida nueva que Dios nos da. Tercero, fuimos perdonados en Cristo. Por lo tanto, nuestra deuda fue saldada completamente. El acta de cargos en contra nuestra fue clavada en la cruz. Y como resultado de esta obra poderosa, nuestra victoria está asegurada por cuanto Cristo triunfó exhibiendo públicamente a sus enemigos en la cruz. Nuestra salvación es una obra completa en Cristo. Por lo tanto, no necesitamos algo más. El día de hoy terminaremos el capítulo 2 y expondremos a la luz de las Escrituras las 3 amenazas a las que estaban expuestos los colosenses. La porción que estudiaremos es Colosenses 2, del 16 al 23. Y el título de este mensaje es 3 falsas enseñanzas. Pablo, después de abrir su corazón a los colosenses, expresándoles su genuina preocupación por ellos ante las amenazas de los falsos maestros, y después de disertar durante todo el capítulo 2 acerca de la suficiencia de Cristo y de su obra redentora, advierte sobre 3 aspectos muy puntuales. Primero, Pablo advierte sobre el peligro del legalismo. Versículos 16 y 17 de Colosenses capítulo 2. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. La exhortación final de Pablo es esta: no permitan que nadie los condene. ¿Qué estaba pasando? Los falsos maestros estaban juzgando a los colosenses como cristianos de segunda categoría, con una salvación dudosa por cuanto no cumplían con sus festividades, rituales y dietas de acuerdo con la costumbre judía. Y Pablo en el versículo 17 refuta todas estas prácticas exigidas por los falsos maestros, poniéndolas en su justa dimensión. Es decir, son solo una sombra que apunta a Cristo, pero como ya tenemos a Cristo, ya no necesitamos la sombra. ¿Saben?
Todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento y las leyes ceremoniales eran solo un anticipo de lo que Cristo vino a cumplir en su totalidad. En otras palabras, los rituales y las ceremonias son el spoiler, mas Cristo es la película completa. Y cuando vemos la película completa, ya para qué vemos el spoiler, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la causa raíz de esto? ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre cuando demanda ciertas prácticas, cuando juzga y condena por el incumplimiento de estas? Se llama nada más y nada menos que legalismo. El legalismo está tan lejos del cristianismo como está el cielo del infierno. Lo cierto es que todos, y enfatizo, todos somos legalistas en mayor o menor medida. Pero antes de definir el legalismo, poner ejemplos y demás, quisiera decirle primero qué no es el legalismo. Primero, el legalismo no es preocuparnos por nuestra santidad personal, ya que la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros, como creyentes, somos responsables por nuestra santidad, tal como lo leemos en 2 Corintios 7:1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Segundo, el legalismo no es tomar en serio los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, también conocidos como la ley moral de Dios, no han perdido relevancia, siguen siendo una norma de vida establecida por Dios, son irreemplazables. Y qué bendición que esto sea así, ya que Dios no nos dejó a expensas de nuestras propias opiniones para determinar lo que es bueno y lo que es malo. El problema es que muchos ven los 10 mandamientos como una camisa de fuerza que nos priva de nuestras libertades, cuando es todo lo contrario. El salmista entendía perfectamente esto. En Salmos 119:45 leemos: Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Para el creyente debe ser un deleite cumplir con la ley de Dios porque sus mandamientos no son gravosos. Tercero, el legalismo no es poner límites sanos por amor a Dios y por el cuidado de mi alma. En 1 Corintios 6:12 leemos: Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Después de aclarar estos 3 puntos de lo que no es el legalismo, veamos qué es. El legalismo es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea cumpliendo la misma ley de Dios o la ley de los hombres. El problema del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo para que seamos aceptados o bendecidos por Dios, sino que descansa en la meritocracia. Para el legalismo, todo depende del esfuerzo personal, del grado de compromiso, de los méritos. Todo gira en torno a lo que hacemos o dejamos de hacer. Para el legalista o moralista, primero es la obediencia y el esfuerzo personal, y como resultado viene la gracia y el favor de Dios. Pero en el Evangelio las cosas funcionan exactamente al revés. La aceptación y bendición y favor inmerecido son primero, y como respuesta natural viene la obediencia. El cristiano obedece a Dios por cuanto fue aceptado por pura gracia cuando no lo merecía. Por eso es que el Evangelio causa un shock en el hombre natural, porque no puede entender que la salvación de Dios es por pura gracia, sin ningún porcentaje de participación humana. Dice Romanos 3:27 lo siguiente: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Ahora, ¿cuáles son los frutos del legalismo? Podemos mencionar al menos 3. El orgullo, la falta de contentamiento y la división. El orgullo porque el legalista invariablemente se enaltecerá por sus logros. Un ejemplo bíblico de esto lo leemos en Lucas 18, del 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás.
Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Por otro lado, la falta de contentamiento también es un fruto del legalismo, porque cada vez que Dios bendiga a otro que no es tan obediente o santo como nosotros, según nosotros, nos enojaremos y perderemos el gozo. El legalismo no produce alegría, sino queja. Ejemplo bíblico: el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo que se encuentra en Lucas 15. Usted recordará la historia del enfado del muchacho, quien no pudo soportar que su padre festejara la llegada de su hermano perdido. Leamos parte de esta historia. Lucas 15, del 25 al 29. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Si al igual que el hermano mayor, tú procuras controlar a Dios a través de tu obediencia, entonces tu moralidad no es otra cosa que usar a Dios para que te dé las cosas que tú realmente quieres. El legalista, en el fondo de su corazón, cree que puede manipular a Dios. Su obediencia está enfocada en los resultados. Dios, me he portado bien, entonces tú tienes que bendecirme. El problema es que cuando las cosas no salen como el legalista espera, se molesta por la injusticia recibida. Al igual que el orgullo y la falta de contentamiento, la división también es un fruto del legalismo, ya que provee de una falsa idea de superioridad y un espíritu hipercrítico sobre otros. Eleva las preferencias personales a la categoría de mandamiento divino. En 1 Corintios 4:7 leemos: Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Ahora, ¿cuál es la solución entonces para el legalismo? ¿Acaso es el liberalismo? En ninguna manera. De hecho, en la parábola del hijo pródigo, ambos hermanos representan los dos extremos. El hermano mayor representa al legalista, como ya lo mencionamos, mientras que el hermano que se gastó la herencia representa al liberal. Déjeme decirle que ambos hermanos estaban igual de perdidos y necesitados de la gracia divina. Entonces, la solución al legalismo es el evangelio. Muy bien, dejemos el legalismo y regresemos a nuestro texto en Colosenses 2, segundo punto de nuestro estudio. Pablo advierte sobre el peligro del misticismo. Versículos 18 y 19. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Pablo ahora advierte a los colosenses de que no se dejen condenar
por un segundo grupo de falsos maestros, los que rinden culto a los ángeles y que con apariencia de piedad aseguran haber tenido visiones o experiencias místicas. Ahora, ¿qué es el misticismo? Es la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda, haciendo a un lado el intelecto y los sentidos, dando lugar a la intuición y a una supuesta iluminación interna. Es por eso que los místicos muchas veces recurren al uso de mantras, es decir, la repetición de una frase, de una palabra, de una sílaba o de un sonido para vaciar la mente de todo pensamiento y así tener una experiencia mística. En otras palabras, poner la mente en blanco con el objetivo de tener un trance autohipnótico, lo cual es equivalente a una experiencia demoníaca. La Biblia enseña claramente que ningún hombre puede acercarse a Dios de manera directa o inmediata como proponen los místicos. Nosotros necesitamos un mediador para acercarnos a Dios y ese mediador es Cristo y nadie más. Dice 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y Jesucristo se revela a nosotros a través de su palabra escrita. Por lo tanto, es obvio que nuestro intelecto juega un papel muy importante en nuestra relación con Él, ya que es por medio de la razón o entendimiento que tú y yo podemos comprender la Biblia. Por eso, cuando le preguntaron a Jesús cuál era el más importante de los mandamientos, en Mateo 22, Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Está muy claro, no podemos omitir el uso de la mente en nuestra relación con Dios. Dice Romanos 12:1 lo siguiente: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Nosotros le damos a Dios una adoración racional, una adoración que involucra nuestro intelecto. En 2 de Timoteo 2:7, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Conocer y entender la voluntad de Dios revelada en su palabra no es nada místico, es mucho más racional y lógico e intelectual de lo que podemos imaginar. Sin embargo, estos falsos maestros aseguraban haber alcanzado un nivel espiritual superior a través del culto a los ángeles y a visiones de este tipo. Lo interesante es que estos falsos maestros, al mismo tiempo que condenaban a los colosenses y los consideraban de una categoría inferior por el hecho de no participar en sus prácticas, promovían sus falsas enseñanzas con una religiosa abnegación, dice la Escritura, es decir, una apariencia de piedad o de humildad. Ahora, el problema con los ángeles es simple. La Biblia prohíbe esta práctica por la razón que ya comentamos. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No es María, ni los santos, ni los ángeles. Es únicamente nuestro Señor y gran Dios y Salvador Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, ante la tremenda revelación de Dios, tuvo un impulso muy humano. Se postró para adorar al ángel que le estaba dando a conocer los sucesos. Pero vea lo que el mismo ángel le dice a Juan. Apocalipsis 19, del 9 al 10. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. A pesar de enseñanzas tan claras como estas, la gente en pleno siglo XXI sigue teniendo una fascinación por los ángeles, promoviendo la interacción con ellos para obtener guía, consejo o incluso sanidad, supuestamente. La oración al angelito de la guarda que se enseña a los niños antes de dormir y que parece tan inocente, no tiene nada de inocente, porque le quita la preeminencia a Dios. La Biblia es clara en este sentido.
En este mismo libro de Colosenses, en el capítulo 1, ya vimos que todas las cosas, tanto las celestiales como las terrenales, fueron creadas por Él y para Él. Cristo es preeminente en todo. Ahora, ¿en qué basaban estos falsos maestros su culto a los ángeles? Dice el versículo 18 de Colosenses 2 que en visiones, lo cual no nos debe sorprender, ya que con esas prácticas yoguistas de poner la mente en blanco, más los ayunos tan prolongados que solían hacer, cualquiera, créame, cualquiera ve visiones. Por otro lado, Pablo comenta cuál es la base de las visiones de estos falsos maestros en el mismo versículo 18. Él dice que todo es resultado de su mente pecaminosa y arrogante. Estos falsos maestros se asumían como parte de una élite privilegiada que recibía revelaciones de Dios. Ellos no se asumían como cristianos comunes y corrientes. Eso era justamente lo que había en su mente orgullosa y carnal. Ahora, el versículo 19 acaba de ponerlos en evidencia, ya que Pablo es muy claro cuando dice que no estaban unidos a Cristo y este era el verdadero problema de ellos. Estos falsos maestros eran cristianos que nunca se conformaron con la suficiencia de Cristo tanto para la salvación como para su crecimiento personal. Siempre buscaron algo más. Si tú y yo somos parte de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo, entenderemos que no necesitamos nada más que ceñirnos a Él, nutrirnos de Él, depender de Él. No necesitamos añadir experiencias místicas a nuestras prácticas ni nada por el estilo. En tercer lugar, Pablo advierte sobre el peligro del ascetismo. Versos 20 al 23. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toquen esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Pablo confronta a los creyentes de Colosas partiendo de la base de que si ellos han muerto con Cristo y con esto han sido rescatados de los poderes de este mundo, ¿por qué siguen cumpliendo reglas que tienen su origen en el mundo y no en Dios? Lo interesante es que los ejemplos que pone Pablo y las prácticas que describe apuntan 100% al ascetismo. Entonces, podemos concluir que había falsos maestros que promovían una espiritualidad superior por medio de este tipo de prácticas. Pero definamos el ascetismo. El ascetismo es la doctrina que promueve un estilo de vida de privaciones rigurosas y de la provocación intencional del dolor a fin de lograr un crecimiento espiritual superior. ¿Qué hacían los ascetas? Se llenaban de puros no, ¿verdad? No pruebes esto, no toques esto otro, no te acerques a aquello. Además, realizaban una serie de disciplinas autoimpuestas con el fin de infringir dolor en su cuerpo, como la autoflagelación, prolongados ayunos y pocas horas de sueño. Para los ascetas estar flaco, ojeroso y cansado era la cúspide. Su frase favorita seguramente era no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. Pero por supuesto llevado este concepto a un extremo. Es decir, si no hay dolor físico, no hay ganancia espiritual. Según ellos, el cuerpo es la prisión del alma. Por lo tanto, en la medida en la que debilitemos el cuerpo, fortalecemos el alma. Hoy en día hay muchas personas que tratan de alcanzar el favor de Dios por este medio. Algunos dicen, mira Señor, el sacrificio que estoy haciendo por ti, entonces ayúdame con tal o cual milagro. O también tratan de pagar con dolorosas mandas ciertas bendiciones o supuestos milagros recibidos. Muchos otros se autoinfringen dolor por sus sentimientos de culpa. Todo eso es ascetismo. ¿Ha notado en cuántas religiones se practica el ascetismo? En muchas o casi en todas. ¿Por qué? Porque se guían por la intuición humana. Si yo me sacrifico y me privo de ciertas cosas, entonces me ganaré el favor de Dios.
lo cual es opuesto al Evangelio, ya que el Evangelio es contraintuitivo. Desafortunadamente, muchos creen que el cristianismo promueve el ascetismo, lo cual es una total mentira. Justo aquí vemos a un Pablo advirtiendo a los creyentes de no caer en esa práctica por varias razones. Primero, porque el ascetismo es de manufactura humana. Pablo dijo, si ya han sido rescatados de las cosas del mundo y ya no pertenecen a ese sistema, ¿por qué siguen cumpliendo reglas del mundo? ¿Sabe? Entre el mundo y nosotros hay una cruz de por medio. Por lo tanto, no debe ser el mundo el que nos trace las pautas sobre cómo debemos cuidar nuestra vida espiritual. Ahora, en el verso 21, estas restricciones que menciona Pablo de los ascetas, de no toques, no pruebes, no te acerques, tienen concordancia con lo que dice Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. ¿Sabe? Un dato más, Jesucristo no era asceta. Incluso cuando estuvo aquí en la tierra, era criticado por los fariseos por no abstenerse de ir a fiestas en donde compartía el pan y el vino con publicanos y pecadores. ¿Por qué otra razón un creyente no debe practicar el ascetismo? Porque el ascetismo le da importancia a cosas que no la tienen. En el verso 22 Pablo dice, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Hay personas en el contexto de la iglesia que le dan demasiada importancia a temas como ¿un cristiano debe o no debe beber alcohol? ¿Sabe? La Biblia dice claramente que un cristiano no debe emborracharse y las razones son muy obvias, pero la Biblia en ningún lugar prohíbe beber vino, por ejemplo. Y es un tema bastante extenso e incluso polémico que por supuesto no abordaremos en esta ocasión. Pero volviendo a nuestro texto, Pablo está diciendo en otras palabras, esas restricciones como de ninguna manera pruebes una copa de vino, por ejemplo, son simples enseñanzas humanas y no tienen importancia. Hacerlo no te hace ni más espiritual ni menos espiritual. Ahora, aclaro lo siguiente, este comentario no lo hago porque quiera justificar el hábito de beber alcohol, porque yo ni siquiera bebo. Solo trato de ser objetivo con respecto a lo que dicen las Escrituras. Pablo dice, ¿cómo es posible que le den tanta importancia para su vida espiritual a probar o no probar tal o cual alimento si todo lo que ingerimos se destruye? Estos falsos maestros estaban llevando sus reglas humanas al plano de mandamientos divinos, lo cual nos recuerda precisamente a los fariseos en los tiempos de Jesús. Dice Marcos 7 que en cierta ocasión los fariseos se escandalizaron porque los discípulos de Jesús no hicieron el ritual de lavarse las manos antes de comer. Jesús, haciendo alusión a un pasaje de Isaías, les dice, hipócritas, ustedes enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Finalmente, ¿por qué un cristiano no debe practicar el ascetismo? Porque es algo inútil. Pablo les dice en el verso 23 a los colosenses que aunque todas esas prácticas y disciplinas corporales parecen sabias y dignas de admiración, la verdad no ofrecen ninguna ayuda contra el principal problema del hombre, el pecado. Castigar el cuerpo en ningún sentido ayuda el alma. Lo que sí revela Pablo en este último versículo del capítulo 2 es el problema de raíz de los ascetas, el orgullo en el corazón, ya que esa forma de vida siempre llama la atención de la gente y aún causa admiración. El ascetismo tiene apariencia de una gran devoción, humildad y abnegación, pero solo es eso, pura apariencia. El ascetismo no alimenta el espíritu, alimenta el orgullo y es contrario al evangelio. ¿Por qué los ascetas son ascetas? Porque en el fondo de su corazón creen que los sufrimientos de Cristo en la cruz no fueron suficientes.
Quiero concluir con lo siguiente. Todas las falsas doctrinas tienen un común denominador. Le restan la preeminencia a Cristo y son contrarias al Evangelio. Los falsos maestros que desenmascara Pablo promovían, como si Cristo no fuera suficiente, el legalismo, el misticismo y el ascetismo. ¿Sabe? El enfoque del creyente no deben ser las reglas y normas de los hombres, ni sus visiones y experiencias, ni su abnegación. La ocupación verdadera del creyente es concentrarse en la persona de Cristo y nada más. Acompáñame a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, la cual es viva, eficaz, suficiente, inerrante. Líbranos de estas prácticas, Señor, como el legalismo, el ascetismo, el misticismo, que son prácticas que conducen al orgullo espiritual. Ayúdanos a enfocarnos siempre en Cristo, que podamos nosotros echar raíces en Él, que podamos edificar nuestras vidas en su totalidad en Él, porque solo en Él estamos completos. Señor, nos queda claro que Cristo más nada igual a todo, y todo menos Cristo igual a nada. En el nombre de Jesús, amén. Familia en la fe, me dio mucho gusto compartir este mensaje con ustedes a través del video. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.